Muy buenas noches a todos mis amigos, mis hermanos que me puedan ver por este medio. Una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. De verdad que es un gran privilegio poder llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Y verdad que nunca pensé por medio de este medio hablar el tema que hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar de un tema que quizás a muchos les podrá parecer algo raro, algo loco, pero que es bíblico. Voy a hablar acerca del ayuno, a la luz de la palabra del Señor. He sentido en mi corazón dar este tema y espero que les pueda servir. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículos 6 y versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Palabra de Dios. Como referencia he tomado este pasaje. ¿Qué es el ayuno? En una oportunidad una persona me dijo, los evangelistas son locos, son tontos, que yo voy a estar ayunando, dice. Pero quiero decirte a la luz de la palabra del Señor, ¿por qué es que los cristianos ayunamos? Uno, porque es bíblico. ¿Qué es en sí el ayuno? El ayuno es abstenerse voluntariamente. Nadie te obliga, nadie se obliga a nadie a ayunar. Es algo voluntario. Abstenerse voluntariamente por determinado tiempo. Puede ser mediodía, puede ser un día, puede ser 2 días, según la capacidad que tú tengas para tener que dedicar un tiempo exclusivo para buscar de Dios. Ese es el propósito, el objetivo para ayunar, dar un tiempo especial para Dios, desprendernos de todas las cosas materiales y concentrarnos en las cosas de Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual y a someter nuestra carne a la voluntad del Señor. Recuerden que Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y siempre es por eso que muchas personas fallamos, porque no sometemos nuestra carne al Espíritu Santo de Dios. Y para ello es muy necesario ayunar. Entonces quiero decirte a la luz de la Biblia brevemente cuál es el propósito en sí del verdadero ayuno. No es para impresionar a los demás. En los tiempos bíblicos muchos ayunaban, pero no ayunaban de la forma correcta. Dice la Biblia en el libro de San Lucas, quiero que abras tu Biblia en el libro de San Lucas rapidito, San Lucas capítulo 18, versículo 9 hacia adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, Jesús le dijo así a aquellas personas que confiaban en sí mismas, dice, ellos se autodenominaban justos, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba así consigo mismo de esta manera. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, decía, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo todo lo que gano. Mas el publicano que estaba ahí orando también decía de lejos y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Os digo, dice la Biblia, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, según la palabra del Señor, cuando una persona ayuna, no tiene ni por qué
estarse jactando. Este hombre decía, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, Señor, yo doy mis diezmos, Señor, yo hago esto, Señor, yo hago aquello, y estaba tocando trompeta de todas las cosas que hacía. Y eso no le agradó al Señor. Y el otro que estaba ahí, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Ese alcanzó misericordia. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece, Dios lo humilla. Entonces, mi amigo, esa no es la forma correcta. Quizás si tú vas a ayunar, estarlo publicando y diciendo. No, lo correcto es que tú a solas con Dios hagas un ayuno. ¿Y por qué he sentido en mi corazón hacer ello? Porque sabe, creo que es el tiempo de que las personas nos humillemos y empecemos a buscar a Dios en oración y también en ayuno. No para que lo publiques, sino tú y Dios. Empieza a tener ese encuentro con Dios. ¿Y sabe por qué es importante? ¿Y por qué es importante tener que siempre estar ahí? Para someternos a la voluntad de Dios. Daniel era un hombre de Dios y siempre estaba en constante ayuno y oración, y oraba y ayunaba al Señor. Es por eso que vimos el gran éxito de este joven llamado Daniel. Y si usted puede ver en la Biblia, todos los hombres exitosos eran hombres de oración, pero también de ayuno. ¿Para qué más? Para que Dios nos guíe espiritualmente. A veces hay cosas complicadas y no sabemos qué decisiones tomar. Es necesario que ayunemos. Cuando estés tú quizás con la cabeza ahí grandota, que sientas, ¿y ahora qué hago sobre esta situación? ¿Qué decisión tomo? Ayuna. Mira lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, el versículo 2 y 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dice? Dijo el Espíritu Santo, los guió, apartarme, dice, para la obra que los he llamado, a Bernabé y a Saulo. Escogió a 2 hombres de Dios como misioneros que lleven el mensaje de la palabra del Señor. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron en el nombre del Señor. Entonces, Dios se manifiesta cuando hay un pueblo, una iglesia que se humilla, que ora, que ayuna. Dios se manifiesta y Dios nos guía hacia su voluntad y nosotros somos sometidos a obedecer la voluntad del Señor. Entonces, si tú quieres ser guiado por el Señor, ¿a qué decisión tomar? ¿A qué cosa hacer en medio de las situaciones adversas que puedas estar pasando? Yo te invito, tú haz un ayuno y busca a Dios en oración y verás los grandes resultados. ¿Para qué más es importante el ayuno? El ayuno es para darnos autoridad espiritual. Dice la palabra del Señor en el libro que hemos leído, Isaías 58, versículo 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Para eso es el ayuno, para soltar, dice, ligaduras, para tener que hacer libre a la persona que está ahí ligada a cosas malas, para soltar las cargas que te están oprimiendo, que estás ahí quizás oprimido en medio de esta situación. Para eso es el ayuno. Entonces no es que las personas ayunen de tontos, de locos, no. Tienen propósitos definidos. En una oportunidad, cuando los discípulos tuvieron que enfrentar a un espíritu malo, a una persona que estaba posesionada por el enemigo, no pudieron echarlo fuera. Y Jesús tuvo que decirles en Marcos 9:29, ahí léelo. Le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Es necesario entonces orar y ayunar para que Dios nos dé ese poder, esa autoridad espiritual y de tal manera que podamos echar fuera también espíritus malos. Dios nos va a dar ese poder cuando sometamos nuestra carne en ayuno y oración. ¿Para qué más? Para tocar el corazón de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero cuánto más cuando nos humillamos en oración y ayuno, vamos a tocar, a sensibilizar el corazón de nuestro Dios para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, un milagro en lo que nosotros estamos anhelando, deseando. ¿Recuerdan? Tiempo atrás les prediqué acerca de Jonás.
Ya estaba determinado el destruir a ese pueblo llamado Nínive, pero cuando el pueblo se humilló, cuando el pueblo ayunó, dice la Biblia que Dios perdonó a ese pueblo, porque vio un verdadero arrepentimiento, que realmente se humillaron en oración y ayuno. En el libro de Esther también está una historia muy hermosa. Esther, todo su pueblo estaba condenado a la muerte, pero cuando Esther ayunó con su pueblo y estuvieron 3 días de ayuno, dice la Biblia, que tocaron el corazón de Dios y que Dios tuvo misericordia de ellos y que aunque parecía imposible, lo imposible se hizo posible porque hubo alguien que se humilló, que oró, que ayunó. Entonces yo te invito, mi amigo, mi hermano, estos son tiempos para que tú y yo nos sometamos en oración y ayuno. Si tienes una oportunidad tú en tu casa, en esta cuarentena, busca a Dios en oración y ayuno y verás los grandes resultados. Que Dios te bendiga en esta noche y te invito a que te sometas en oración y ayuno y verás que Dios es real, que el Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Dios te bendiga.